En el libro de Lucas 3:7, quiero que hablemos un tema muy importante. Se titula La cultura tradicional destruye la cultura espiritual en el cristiano. De cómo la tradición, de cómo una cultura tradicional ha venido destruyendo la cultura espiritual en la vida del cristiano. Déjeme decirle algo, hermano. Nuestra vida como cristiano ha pasado definitivamente de muerte a vida. Somos nuevas criaturas. Tenemos una familia nueva. Tenemos una nacionalidad nueva. Tenemos un Señor nuevo. Tenemos una ciudad nueva. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Lo que sí me da un poquito de pendiente a mí siempre, hermanos, es que hay muchos pueblos de Dios que han aceptado a Jesús, pero no han experimentado esa transición espiritual en su vida. Una vez estaba yo enseñando sobre la numerología bíblica y alguien me preguntó qué significa el número 40. El número 40 significa un periodo de transición ministerial, o un periodo de transición espiritual, o un periodo de transición cultural en el pueblo de Dios. Grábese eso. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dilató el diluvio? 40 días y 40 noches. Hubo una transición, hubo una nueva creación. ¿Cuánto tiempo tuvo Moisés en el desierto? 40 días. Hubo una transición ministerial. Dios lo mandó al desierto por 40 años, hermano, para que él fuera transformado y poder ser el caudillo que liberaba a Israel de Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó Israel en el desierto? 40 años. Hubo una transición en el pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús ayunando y orando? 40 días. Hubo una transición espiritual y ministerial en Jesús. ¿Por qué razón hubo esa transición en Jesús? Porque si usted se da cuenta, Jesús no empieza su ministerio sino a los 30 años. En la cultura judía, hermanos, no se le podía llamar a una persona maestro si no tenía 30 años. No se le podía llamar. Tiene que cumplir 30 años. Juan el Bautista empezó su ministerio a los 30 años, porque Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús, eran familia. Eran 6 meses mayor que Jesús. Entonces Juan tenía 6 meses de ministerio cuando Jesús empieza su ministerio. Pero algo muy importante, todo tiene un proceso. Primero Jesús se bautiza en el Jordán. Después el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto para ser tentado. Y después de que Jesús supera la tentación, él va a Nazaret y él empieza su ministerio. Empieza una transición ministerial en Jesús. Es cuando él llegó al templo y él leyó el libro de Isaías que dijo: el Espíritu del Señor está sobre de mí. Y expliqué eso el otro día. La palabra sobre de mí significa de que la voluntad del Espíritu Santo estaba por encima de la voluntad de Jesús. Que los propósitos de Jesús como ser humano estaban por debajo de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que Jesús se sometió al Espíritu Santo para poder cumplir la obra de redención, morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Pero esa transición que hubo en Jesús, hermanos, de ese tipo de transición es que necesitamos hablar nosotros hoy. Si somos nuevas creaciones, tenemos que vivir como nuevas creaciones. Yo no puedo decir que soy cristiano y todavía vivo con mi corazón, con mi mente en el mundo pasado. Yo pasé de muerte a vida. Yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. ¿Entienden lo que está pasando? Y si yo soy miembro o soy ciudadano del reino de Jesús, yo tengo que caminar como los ciudadanos del reino de Jesús. Sin embargo, le voy a explicar algo. Tenemos dos nacionalidades nosotros. Una es que es terrenal, usted es de México, de Estados Unidos, donde sea que ahí nació. Y de ahí adquirió una cultura, una tradición en su vida. Yo siempre he dicho esto, hermano, que yo creo que es uno de los mayores obstáculos o tropiezos que experimenta el cristiano de hoy. ¿Cómo superamos esa cultura vieja? Hay muchos cristianos que todavía siguen observando las tradiciones y las culturas pasadas.
Y no se dan cuenta que todo eso, hermano, trae problemas con Dios. Porque la mayoría de las celebraciones, escuche esto, la mayoría de las celebraciones que las culturas tradicionales hacen son rituales, son ceremonias a ídolos, a dioses que ellos inventaron. Entonces, si yo como cristiano sigo observando esa tradición, si yo como cristiano sigo observando esa cultura, viviendo esa cultura, yo estoy de una manera directa adorando no a Jesús, sino a los demonios. Pablo dijo estas palabras en Corintios: todo lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios se los sacrifican. Jesús te llamó a ti, te apartó a ti, te sacó del mundo, del pecado, de la maldad, para que tú fueras un verdadero siervo de Él. Él mismo dijo estas palabras: no podemos servir a dos señores, porque o amamos a uno y aborrecemos al otro. Entonces, como cristianos no podemos pensar que vamos a estar viviendo la cultura pasada y vamos a seguir siendo cristianos. No se puede. O estás en la cultura pasada o estás en la cultura de Jesús. Así como trabaja el Señor. Siempre he dicho esto: mientras nosotros no nos desprendamos del hombre viejo, no podremos agradar a Dios. No podemos. Cristo dijo en San Juan: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar frutos. No puede. Si no morimos a esas tradiciones pasadas, si no morimos a esas costumbres pasadas, si no renunciamos a esa cultura contaminada pasada, no podemos agradar a Dios. No podemos. Tenemos que experimentar, tenemos que buscar esa transición espiritual en nuestra vida. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos luz en las tinieblas. Ahora somos el pueblo de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Necesitamos entender eso, tener esa mentalidad. Nosotros no somos de esta tierra, nuestra ciudadanía no está aquí en Estados Unidos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando una persona sabe que su ciudadanía está en los cielos, entonces se comporta como el ciudadano de los cielos. Entonces, no podemos permitir. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque estos próximos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, es un montón de fiestas tradicionales y la gente está observando eso. Hasta las llevan a las iglesias. Hay pastores que llevan, hermanos, las tradiciones a las iglesias. Eso no puede estar ocurriendo en el pueblo de Dios. Son iglesias, son pastores que no han tenido esa transición espiritual en su vida. Nuestra mentalidad tiene que ser diferente. Yo no puedo, hermano, dirigir mi vida conforme a las enseñanzas y costumbres del mundo. Yo tengo que dirigir mi vida conforme a la enseñanza y a la vida de Jesús. Él dice estas palabras: porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Las culturas tradicionales proceden de lo que usted vive, de su entorno. La cultura espiritual procede de lo que usted ha aprendido de Jesús. Procede de la relación que usted tiene con Cristo Jesús todos los días. Si usted camina con Jesús, usted va a aprender a hacer lo que Jesucristo hace. Pero si usted camina, hermano, fuera de Jesús, usted va a aprender de la persona con quien usted camina. Hay un refrán que dice: dime con quién anda el que con lobos anda. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es cierto? Mire, no son proverbios. Porque si son, no sé quién los escribiría, pero no son proverbios bíblicos. Pero sí tiene razón. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si usted anda con Jesús, ¿quién es usted? Es un cristiano, es un hijo de Dios. Y si usted anda usted, hermano, con la tradición del mundo, ¿quién es usted? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Podemos jugar las dos caras de la moneda? No se puede. No se puede. No podemos negociar eso. O somos de allá o somos de acá. No podemos negociar eso. Es muy simple, hermano. Es muy simple. O estamos con Jesús o no estamos con Jesús. Pero cuando yo todavía, que yo extraño esas fiestas, que no sé qué, y empiezo yo a codiciar eso, es porque estoy despertando, estoy resucitando al hombre viejo. ¿Para qué lo levanta si ese hombre viejo es mañoso? Y deje el hombre. Si es mañoso, hombre, el hombre viejo que usted sepultó en el bautismo es un viejo mañoso, ¿para qué lo levanta? Deje el hombre. Viva como nueva criatura. Haga a Dios, sirva a Dios como nueva criatura.
Entonces tenemos que entender eso. Miren lo que pasó, hermano, con Juan el Bautista. Yo quiero que miremos las diferencias que hay. Miren, leamos. Capítulo 3, versículo 7. Le damos la gloria a Jesús, el que dice amén. Amén. Juan empezó su ministerio y empezó a predicar la palabra de Dios. Había algo muy importante en Juan, que Juan era un tremendo siervo de Dios. Y todas las personas, miren, cuando Juan empezó su ministerio, Israel tenía más de 400 años de que no había profecía en Israel. Había el silencio profético de Malaquías a Mateo, más de 400 años. Y el pueblo estaba sediento de palabra de Dios. El pueblo quería un caudillo, el pueblo quería un hombre, un libertador, uno que los guiara. Y aparece Juan el Bautista. Pero Juan no es Cristo. Juan era el que preparaba el camino del Señor. Pero cuando la gente empezó a escuchar, a predicar a Juan, la gente dijo, este será el Mesías, este será el Cristo. Y la gente le creía a Juan bastante, hermano. Tanto así que Herodes le tenía miedo a Juan. Cuando Herodes mata a Juan y Jesús empieza su ministerio, Herodes dice, ¿acaso ha resucitado Juan? Hombre, como que si no vio la cabeza que estaba en una bandeja de plata el hombre. Lo había matado y ya tenía duda. Cuando Juan estaba en su apogeo, podemos decir, en su ministerio, Jesús estaba empezando. Juan era más famoso que Jesús. En ese momento, Juan era más famoso que Jesús. Por eso es que los discípulos le dijeron a Juan, Señor, ¿te acuerdas de aquel Jesús que tú bautizaste en el Jordán? Que tú mismo diste testimonio por él en el Jordán, sí. Él también anda bautizando, le dijo uno. ¿Y sabes qué? Más gente va donde él que de ti. Envidia. Pero Juan los paró y le dice, ¿sabes qué? Nadie puede recibir nada si no le da del cielo. Y digo algo más que es que me impacta mucho. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él sabía que él servía como un trampolín a Jesús. Pero él no era el Mesías. Él no era Cristo. Él no era el libertador. Y cuando él empieza a predicar y la gente empieza a sentir la gloria de Dios, la gente empieza a preguntarle, ¿qué hacemos? Porque la gente, hermano, por muy mal que sea la gente necesita de Dios. Oh, el alma del hombre necesita de Dios. Y por mucho que el hombre se refugie, hermanos, en las adicciones, sea alcoholismo, sea el cigarro, sea la droga, sea lo que sea, en su interior hay un vacío que le dices, yo necesito a Dios. Yo necesito al verdadero creador de mi alma. El alma del hombre en cierto tiempo de su vida le va a reclamar al ser humano que necesita a su creador. Cuando el hombre no encuentra a su verdadero creador, el hombre se inventa sus propios dioses. El problema es que esos dioses no tienen poder. Porque el poder está en el nombre de Jesús. Yo le dije un día a un hindú, y tenía que hablar con un musulmán, y le dije al musulmán, oye, ¿en quién ponen la fe ustedes? Pues en Mahoma. ¿Dónde está Mahoma hoy? ¿Cómo hago para hablar con él? No, pues está muerto. Ese es el problema que tenemos ahorita. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo puedo creer yo en alguien que murió y ni siquiera se pudo llorar a sí mismo? El mío al tercer día se resucitó de los muertos. Dice que su cuerpo no alcanzó a ver corrupción, no se descompuso físicamente. Al tercer día se levantó con poder de la tumba. Y Él está vivo, Él es real, Él vive en mi corazón. Donde están 2 o 3 en su nombre, Él está ahí en medio. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Nuestro Dios es real. Él está vivo. Él está vivo. Le pregunté a este hindú también y le dije, él practicaba la religión Bahá'í. Y le dije, oye, ¿quién es tu líder? Mi líder es Krishna. ¿Y quién es Krishna? No, pues nuestro maestro. ¿Dónde está? Está muerto. A ver, dile que te ayude. Con mucho respeto, dile que te perdone el pecado. No puede. Entonces, ¿por qué no buscas a Jesús? Porque tiene el poder para perdonar pecado. Es la verdad, hombre, es la verdad. El alma llega a un momento, el alma del hombre, por mucho que esté extraviada,
Llega un momento que el alma le exige al razonamiento del hombre, le exige acercarse al verdadero Dios. Este pueblo entendía, eran personas que estaban opuestos totalmente a la voluntad de Dios, porque el pueblo de Israel era un pueblo duro de servir. Era un pueblo contradictorio, era un pueblo que amaba las bendiciones de Dios, pero no amaba a Dios, no amaba la voluntad de Dios. Por eso es que Israel pasó 40 años en el desierto, porque Israel nunca amaron a Dios. Ellos amaban la bendición que venía de Dios, pero de Dios no querían nada. Muchas veces le reclamaron a Moisés: mira, consíguenos capitanes, gente para que nos regrese a Egipto. Para ellos era mejor volver a la esclavitud que ser libres en el desierto. Hay personas que prefieren mejor vivir en la esclavitud del pecado y no permitir que Jesucristo sea su Señor. ¿Sabe por qué? Porque son personas que quieren vivir conforme a su voluntad y propósito. Y cuando nosotros venimos a Jesús, no vivimos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. O sea, la gente prefiere mejor ser libre de Jesús, pero estar esclavizados en el pecado. Pero mire, hermano, al final de todo están las consecuencias. Al final están las consecuencias. Mire lo que dice el capítulo 7. Y decía a las multitudes que salían, hablando de Juan el Bautista, para ser bautizados por él: oh generación de víbora. Generación de víbora. ¿Por qué usa la palabra víboras? Porque era un pueblo que se jactaba de que era muy listo, astuto. Las víboras son muy astutas, hermanos. ¿Tú sabes por qué es que Eva se fue de boca allá en el huerto del Edén? Porque dicen que la serpiente era más astuta que todos los animales. La serpiente. Y Eva cayó y después le dio de comer al viejito y se tronó todo. No metió problema todo, hermanos. Yo lo ando en la lista. Yo cuando llegue al otro lado le decía a Jesús: ¿sabes qué, Señor? Perdóneme este último pecado. Este último. Y le voy a poner una silla en la cabeza. Si es que se... Hermano, ¿usted se imagina cuántas almas se han perdido por este amigo? Millones de almas, porque todo fue por él. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18, de que el pecado entró al mundo por un hombre, y también por el pecado entró la muerte. No dice que entró por una mujer. Él era la cabeza de la creación. Si él no hubiera pecado, él hubiera redimido el pecado de Eva, así como Jesús redimió el pecado de su iglesia. Pero cuando él cede, nos mete problema a todos. A todos, hermanos. Gracias a Dios que Dios tenía, hermanos, como dicen por ahí en el mundo, tenía una carta debajo de la manga. Y esa carta se llamaba Jesús. Él vino y dice: yo los voy a restaurar. Yo los voy a regresar no solamente al Edén, los voy a regresar a la patria celestial. Y van a vivir con un cuerpo glorificado, un cuerpo inmarcesible, un cuerpo incontaminable, un cuerpo perfecto. Vivirán conmigo, agarrados de mis manos, por la eternidad. Eso es la restauración que Jesús hace hoy en día. Él nos está restaurando hasta que lleguemos a parecernos a Él. Y una vez que estemos a la imagen, a la estatura, a la plenitud de ese varón perfecto, Cristo viene por su iglesia. Por eso es muy importante. Una vez me dijo una persona: hermano, yo como que me estoy aburriendo, hermano. ¿De qué? Es que Cristo ya no vino. Yo quiero que venga. Y le dije: ¿qué estás haciendo tú para que Jesús venga pronto? ¿Estás provocando tú para que Jesús venga pronto? Te lo voy a decir en español. ¿Estás preparado para irte con Jesús? Bueno, ahí estamos luchando. Es que la Biblia dice que estés luchando, dice que estés preparado. Segundo, ¿estás compartiendo el evangelio con otro, con tu familia, para que se complete el número y nos vayamos? No, entonces sigue esperando. Esa es la verdad. Mientras el número no se complete, no nos vamos. No nos vamos de acá. Mire, ¿saben cuál es lo curioso de todo esto, hermano? Que Juan el Bautista en 6 meses, un solo hombre, en 6 meses preparó el camino para la venida de Jesús. Somos 780 millones de cristianos alrededor del mundo, sin meter los que han muerto. Y todavía no hemos preparado el camino para el rapto de la iglesia. No lo vamos. Hay muchos pueblos de Dios que nunca le han hablado de Jesús a nadie en su vida. Nunca.
Pero si quieren que Jesús lo venga a traer, se van a tener que esperar otro momento. Mientras tú y yo no vayamos a predicar y ese número no se complete, Jesús no va a levantar su iglesia. Este pueblo era un pueblo muy astuto, era un pueblo, hermano, que sabía lo que estaba haciendo, era un pueblo que se acercaba donde le convenía. Por eso es que Juan le llama víboras. Se acercaba donde ellos les convenían, o sea que esta gente no daba un paso sin guarache. Eso es que me entendió. Hablando como México. Todo lo que hacían, lo hacían con un propósito, eran malintencionados, tenían un plan todo el tiempo. Y cuando ellos vieron que Juan era usado por Dios, ellos vieron que Juan estaba ganando popularidad y Dios estaba bendiciendo, usando, y dijeron, aquí mero, vámonos, metámonos ahí. Por eso Juan lo ve, dice, generación de víboras. ¿Quiénes les motivó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Cómo saben ustedes que viene una ira sobre ustedes? ¿Cómo lo saben? ¿Quedan bien listos? Por eso es que Juan le llama víboras. ¿Ok? Sigamos leyendo, hermano. Dice así: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El punto, versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hay 3 tipos de frutos que Dios va a exigir en cada cristiano que está preparado para ese cordero. El número 1 es frutos dignos de arrepentimiento. Recuerde algo, Mateo capítulo 10, el árbol se conoce no por las hojas, ni por las ramas, se conoce por el fruto. Cuando una persona se ha arrepentido de corazón, se le ve su actitud, su mentalidad, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de servir a Dios, de ser perseverante en los caminos de Dios. Un hijo de Dios no se confunde con otras personas. Un hijo de Dios es diferente. Es diferente en toda la manera de ser. Es diferente. ¿Por qué razón? Cuando la gente te ve por la calle y dice, ¿saben que ese es cristiano? ¿Por qué? Porque habla como cristiano. Porque se viste como cristiano. Porque actúa como cristiano. Trata a la gente como cristiano. No porque anda una Biblia en la mano. Todo el mundo puede andar una Biblia en la mano. Pero no todo el mundo tiene frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que el hombre de Dios, la persona que es candidato o anhela ser arrebatado a los cielos, empiece a preocuparse por dar frutos dignos del arrepentimiento genuino a Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. También están los frutos del Espíritu Santo, pero también están los frutos de los dones que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Lea Mateo capítulo 28 cuando habla de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y va a llegar un tiempo que Dios va a venir y te va a decir, ven para acá. Te di 2 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Eso preocupa, hermanos. Preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo está desapercibido. El pueblo cree que nada está pasando, hermano. Un día le vamos a dar cuenta a Dios. Créame que sí. Lo que Dios ha puesto en su corazón, en su mente, en su alma, de eso Dios va a pedirle fruto a usted. Y el árbol que no da fruto, le van a meter la motosierra, hermano. Ni siquiera el hacha con motosierra, más rápido. Vámonos. Y después que se seca, dicen que la van a echar a lo calientito, hermanos. Va a estar duro. Mejor, mire, es muy importante. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo y frutos de nuestro nuevo llamamiento. Porque de eso le vamos a dar cuenta a Dios. Sigamos leyendo. No se asuste, no se ponga ahí melancólico hoy. Dice, y hacer frutos dignos, dice, de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Se lo voy a traducir en Spanish, para que me entiendan. No empecemos a decir, Señor, yo voy a la iglesia. Nada. Y tampoco, Señor, yo leo la Biblia. Fíjate que los domingos que no voy a la iglesia me quedo viendo películas cristianas. Porque hay gente que se le quiere pasar de listo con Dios, hermano. Ay, hermano. Antes de que nosotros queramos hacer algo y Dios está delante de nosotros, no nos queremos pasar de listo con Dios. Estas personas, somos pueblo judío, somos israelitas, nosotros estamos bien. Nada. No funciona así. Es lo que yo digo siempre. No pensemos que porque venimos a una iglesia, que porque andamos una Biblia, que porque oímos alabanza, ya lo hicimos. No, hermanos, no. Todo eso es bueno, porque eso alimenta nuestra alma.
Pero lo genuino de un verdadero cristiano se ve en su conducta, en su forma de ser, en su manera de comportarse. Ahí se ve. Ellos pensaban de que Juan iba a decir: ¿a qué iglesia van? No, para la iglesia Juan Pastor, están todos salvos. No tienen nada que hacer, están todos salvos. No, no funciona así. No funciona así. No hay cosa mejor, hermano, que te digan las cosas como son antes de que tropieces en algo. Dicen por ahí un refrán: en guerra avisada no mueren soldados. Cuando a ti te dicen las cosas con anticipación, tú sabes perfectamente el paso que tienes que dar. Pero cuando no te dicen lo que está pasando, lo que va a pasar, andas como ciego, no sabes de dónde vas. Eso es muy importante que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor. Cristo quiere que nosotros estemos preparados cada día, como si Jesús viniera hoy. No tenemos que descuidar nuestra relación con Dios. No tenemos que descuidar nuestro alimento espiritual, nuestro servicio a Dios. Él nos ha llamado con propósito. Él nos ha llamado para que vayamos y compartamos la palabra con las personas. Él nos puso en esta tierra para que fuéramos luz en medio de las tinieblas. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Es nuestro testimonio una luz a las personas que nos rodean? ¿Estamos atrayendo a la gente a Jesús o lo estamos alejando de Jesús? Porque le voy a explicar algo. Solamente hay dos opciones. Todo lo que usted habla, todo lo que usted es y lo que usted hace, solamente hay dos efectos. O atrae a la gente a Jesús, que la gente diga: ¿sabes qué? Yo quiero buscar a Dios, yo quiero parecerme a este hermano. Yo quiero que mi familia sienta la paz y la armonía que siente esta familia. O la otra cosa que tenemos que hacer es alejar a la gente de Dios. Que la gente diga: no, para ser como este hermano, mejor me quedo donde estoy. Porque sí ha pasado, sí ha pasado. Y seguirá pasando. Porque todavía no se ha entendido que necesitamos vivir según la nueva etapa de nuestras vidas. Como cristiano es una etapa nueva. Es diferente. Ya no podemos volver a ver atrás. No podemos. No hay opción. Y si volvemos atrás, dice la Biblia, no agrada a Dios. Necesitamos perseverar en el camino del Señor. Mira el versículo que sigue, hermanos. Dice, todavía falta, ¿verdad? Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9. Y ya también, ay madre, estos mensajes como que nos andan siguiendo mucho ya. Pero hermano, es que no se puede quitar, ahí está en la Biblia, hombre, ¿qué hago? ¿Cambiamos la Biblia? ¿Ponemos a contar un cuento de Caperucita Roja para que estemos distraídos mejor? No, vamos a ir con la Biblia. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando se corta la raíz se cae todo, hermanos. O sea que no va a quedar ni el nombre en esta tierra. Va a acabar con todo. Por tanto, todo árbol. Ay, hermano Ángel, ponte listo, viejo, ponte listo, te lo he dicho. Todo árbol, dice, que no da buen fruto, o sea que hay fruto malo y hay fruto bueno. He visto mucho en algunas casas que tienen árboles de nuez, pero son machos, no sé si son, y tienen una nuez toda seca, toda rara, que no se come, ¿verdad, María? Hay una que está toda exprimida, pero la buena sí, la aventamos, ¿verdad? O sea que el hombre sin Dios siempre va a dar frutos. ¿Pero frutos de qué? No frutos del Espíritu Santo, no fruto del arrepentimiento, no fruto de su llamamiento como hijo de Dios, sino fruto de la carne, envidia, celos, contienda, vanagloria, soberbia, altivez, arrogancia, mentira, odio, rencor. ¿Qué le seguimos, hermano? Ya llenamos la food map de puros frutos, de pura maldad, hermanos. Entonces, cuando Jesús gobierna nuestras vidas, es que empezamos a dar frutos que agradan a Dios. Eso es lo que habla Jesús en San Juan capítulo 15. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
para que vayáis y para que llevéis frutos que agraden a vuestro Padre. Para eso os elegí a vosotros. Jesús te eligió a ti, Él te buscó, tú no lo buscaste, Él te buscó. Y te buscó con un propósito para que tú y yo llevemos frutos a Dios. Recuerde, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, que es bondad, paciencia, amor, fe, templanza, mansedumbre, todo eso. Y también frutos del don que Dios ha puesto en tu vida, de eso le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces hay personas que van a dar frutos malos y hay personas que van a dar frutos buenos. Cuando la persona da frutos malos es porque el hacha ya está puesta en la raíz. Entonces tenemos tiempo, pero el tiempo que tenemos es hoy, mañana no es de nosotros. Por eso es que la gente le llama presente, porque es un presente, es un regalo de Dios. No puedes hacer proyectos como si vas a vivir mañana, porque mañana lo va a determinar Dios. Vívelo hoy, prepárate hoy, sirve a Dios hoy, arregla tu vida hoy y espera a Jesucristo hoy. Mañana es otro día. Pero si hay gente que está preocupada, porque va a pasar el otro mes, en otra semana. Deje, hombre, mañana para allá le toca a Dios, no me toca a mí. ¿Para qué me está quebrando la cabeza? Ni sé qué va a pasar mañana. ¿Entiendes? Entonces mucha gente está preocupándose del futuro y ni siquiera están viendo que el presente está dañado. Preparemos nuestro presente, porque al preparar nuestro presente vamos a garantizar nuestro futuro. ¿Por qué creen que la gente estudia? ¿Y saben cómo? Estudia antes. ¿Bien? Estudia antes. ¿Para qué? Para poder ser doctor después. Pero se prepara primero. Prepare su futuro hoy para que su presente hoy para que el futuro sea mejor. Pero si queremos arreglar el futuro sin ver nuestro presente, ¿qué estamos haciendo? No tiene sentido eso. Necesitamos prepararnos, estar preparados hoy, estar hoy arreglado con Dios para que el futuro sea mejor. Sigamos leyendo pues, hermanos. Dice, ya estamos en el 9, ¿verdad? Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Sabe qué fuego es ese? Una vez me dijo aquí el hermano Nadal Tarillo. Había una persona en su trabajo que le decía a él que él se quería al infierno. Porque ahí estaba Chente Fernández, no sé quién más, así ya lo estaba matando con anticipación. Ahí estaba Pedro el Aguilar, no sé quién otra cosa, no sé quién, allá la van a pasar de pura fiesta. Le digo, mire hermano, agárrate un encendedor eso de cigarro y agárrale la mano y pónsela así. Par de minutos. Y cuando la quite, díganle, ese dolor lo van a sentir multiplicado por 2000 y por la eternidad si no aceptas a Jesús. Así es, así. Hermano, mire, el infierno es no hay lugar más caliente que el infierno. Y la Biblia dice que es así. Y la gente que se va para ahí, se va a ir, hermano, a sufrir por la eternidad, no es un segundo. Por eso es que yo digo siempre, hermano, si tienes la oportunidad hoy de agarrar el único salvavidas que hay, que se llama Jesús, no lo dejes. Y si ya lo tienes, no lo sueltes. No lo sueltes. No entiendo por qué mucha gente abre su corazón a Jesús, camina sirviéndole a Dios 6 meses, un año y después se apartan. No entiendo eso. A mí me costó venir a Jesús, ¿para qué me regreso? No hay nada bueno ahí atrás. ¿Sabe cuál es lo curioso? Que mucha gente está en los caminos de Dios y se quiere regresar. Y otros están afuera y quieren entrar. Parecemos una ruta de camiones de México, ¿verdad? Uno entra por la puerta de enfrente y otros salen por la de atrás. Yo le decía a los hermanos, lo bueno es que el chofer es el mismo. Pues sí, hermano. Lo bueno es que el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Él siempre va a extender sus manos al ser humano. El que quiere venir va a entrar y el que no, pues ni modo. Y el que se quiere ir, pues Él no lo va a detener.
Eso habla la Biblia en el libro de San Juan capítulo 6. ¿Sí recuerda cuando dice que los discípulos se empezaron a ir todos? Y Jesús les dijo a los apóstoles, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Se lo voy a decir en lengua de nosotros. ¿Quieren un taxi usted o un Uber? Con aire acondicionado, si lo tienen, se los consigo. Y Pedro dice, no señor, yo no quiero Uber, ni taxi, ni Yellow Cab. Yo me quiero ir contigo al reino de los cielos. Y yo quiero estar con el mejor chofer del universo que se llama Jesús. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno ama la salvación, cuando uno reconoce y valora el sacrificio de Jesús, no lo cambia por nada. Grave es esto. No lo cambies por nada. Cuando una persona cambia, hermanos, la salvación, cuando una persona cambia su llamamiento, cuando una persona cambia su identidad, cambia a su Señor, cambia, hermanos, su nueva naturaleza por los deleites de este mundo, es porque nunca amó lo que Cristo le dio. Si yo no amo nada, yo lo voy a tirar, que no me gusta. Pero si yo lo amo, ¿qué voy a hacer? Yo lo voy a proteger, lo voy a conservar para mí. Si yo amo la gracia de Dios, si yo amo el perdón de Dios, si yo amo la salvación en mi vida, hermano, yo no lo voy a cambiar por nada. Por nada. Porque la salvación no se encuentra en las tiendas, hermanos. No, se encuentra solamente en Jesús y llega cuando Dios tiene misericordia de mí, no cuando yo quiero. Eso es en Romanos capítulo 9, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Yo no vine a Dios, yo no me acerqué a Dios, yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Llegó en el momento y dije, aquí estás, vámonos. Una vez, aquí me subo, vámonos, de una vez. Entonces, si yo aprecio el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús por mí en la cruz, yo no lo voy a cambiar por nada. No lo voy a cambiar por nada porque ese es mi pasaporte a la eternidad. Juan decía, hermano, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sabe cuál es el ejemplo más práctico en la Biblia sobre esto, hermano? El ejemplo de Esaú. Esaú tuvo la bendición en su mano y la tuvo por herencia, pero la vendió por un plato de pozole. Le digo pozole porque creo que era mexicano el hombre. La vendió y después la quiso recuperar con lágrimas. Y ya no pudo. Mire, hermano, no le ande creyendo a esa gente que dice, ¿eres salvo? Siempre es salvo. Church, no crea eso, hermano, no crea eso. Tenemos que pelear la batalla de la fe, tenemos que coronar nuestra carrera, tenemos que serle fiel a Dios hasta el final para poder entrar al reino de los cielos. Si no, yo hubiera visto a los apóstoles o lo hubiera visto apartándose de Dios ellos. Ellos nunca se apartaron de Dios. Porque ellos sabían perfectamente que si ellos volteaban a ver atrás, eran candidatos que tenían que darse. Se quedaban también, ellos estaban preparados a luchar hasta el final. No importa lo que venga, lo que pase, yo voy a coronar mi vida. Yo voy a alcanzar ese propósito, ese objetivo por el cual Cristo me llamó. Pero ellos nunca voltearon a ver atrás. Lo que están haciendo la gente, hermano, con ese tipo de mensaje, es estarle diciendo a las personas, usted acepta a Jesús ahorita, vete para el baile, vete a tomar, haz cosas malas y ya está salvo. Eso es lo que están haciendo. Están enseñándole el pecado a la gente, le están dando una licencia falsa a la gente para que la gente vaya a pecar. ¿Y sabes por qué te digo que es una licencia falsa? Porque hay muchos miembros de las iglesias que hacen cosas malas porque el pastor aprueba esas cosas malas. Porque el pastor vive esas cosas malas. O sea, la gente dice, no, pues si el pastor lo hace, yo también lo hago. Entonces el pastor le da una licencia a la congregación para que la congregación vaya a pecar. Hermano, mire, cuando la Biblia dice en el libro de 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Cuando el apóstol Juan dice esto, Juan no está diciendo, tienen una licencia para pecar porque de todas maneras Dios los perdona. No está diciendo eso. Está diciendo de que usted y yo estamos expuestos a fallarle a Dios. Usted y yo pecamos. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, hermano. Pero no quiere decir de que porque Jesús me perdona voy a ir otra vez a pecar.
Entonces, cuando una persona habla, salvo siempre salvo, está diciéndole a la gente, ya está salvo, está garantizado, vete a pecar. Por eso es que hoy en día ni se conoce quién es cristiano y quién no lo es. No se conoce. La otra vez le platiqué, hermano, yo ya lo tengo aburrido del americano que me encontré en la gasolinera con una cerveza en la mano y un cigarro al otro lado. Me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, gracias a Dios. Ah, a mí tú. Ah, tú no eres cristiano. ¿Qué me dice que no soy cristiano? ¿Cuándo te enseñó Jesús que tiene que tomar cerveza y fumar? Eso no es el ejemplo de Jesús. Pero pregúntele a qué iglesia iba. Iglesias que los sábados están bailando y los domingos vienen a la iglesia a aplaudir a Jesús. Así no funciona esto. O amamos al mundo o amamos a Dios. El versículo que sigue, hermanos, dice el 10, ¿verdad? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que provoca una transición cultural en la vida del cristiano. Fue la misma pregunta que le dijo el apóstol Pablo a Jesús. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En otras palabras, Padre, ordéname, dime lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Eso. Cuando una persona se hace esa pregunta con Jesús y lo hace con la intención de agradar a Dios y lo hace con la intención de experimentar esa transición espiritual en su vida, es cuando el Espíritu de Dios no solamente te empieza a hablar, sino que también te empieza a dirigir. A dirigir. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero siempre la gente lee esa parte, pero no lee la otra. ¿Sigue por qué le llamaba Juan a la gente víbora? Porque se pasaban de listo. La gente solamente lee la parte que les conviene. Pero las partes donde hay compromiso, hay responsabilidad, hay seriedad, la gente la pasa por alto. Oh, dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, la otra parte dice, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte no la leen. Ponga atención y verán. Ponga atención. Es como también Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Hasta ahí se queda. ¿Por qué no leen la otra parte? ¿Sabe qué dice la otra parte? Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó con un propósito a nosotros, y cuando nosotros estamos viviendo ese propósito de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay personas que no viven el propósito de Dios y quieren que todo sea para bien. Ajá, no invente. No está esperando nada bueno, hombre. Lo que sembramos lo cosechamos. Así es como es la palabra de Dios. Entonces la gente siempre busca los pasajes bíblicos, las partes de las Sagradas Escrituras, aunque lo parten por la mitad, siempre buscan lo que les conviene, pero nunca buscan su responsabilidad como hijos de Dios. Eso es lo que pasaba con Israel en el desierto. Israel nunca obedeció a Dios. ¿Saben qué hacían estos individuos, hermano? Agarraban al pobre viejito, más de 80 años, Moisés, y lo mandaban por 40 días y 40 noches allá a ayunar al cerro, y ellos en fiesta abajo. ¿Puedes creer eso? Mandaron a un pobre anciano de 80 años, hermano, a pelear una batalla. Pues, si la batalla es mía, ¿por qué no la peleo yo? ¿Por qué le voy a decir a usted, hermano, ore por mí? ¿Por qué no oro yo? Hermano, por favor, ayune por mí. ¿Por qué no ayunas tú? Comelón. Sí, hombre, pues esa es la verdad, hombre, esa es la verdad. Mandan a otros a sacrificarse mientras ellos andan en fiesta. Estoy enojando, hermano. Alivio poquito. Que si me enojo de veras, hermano, olvídate. No vas a quedar en la iglesia otra vez. Te vas a quedar bien melancólico como Elías en una cueva. Ya no quiero salir. Entonces, eso es lo que está pasando, hermano. Tenemos que pelear la batalla de manera individual. Pablo decía en Gálatas capítulo 6, versículo 4, que cada quien llevará su propia carga. Es mi responsabilidad pelear la batalla de la fe por mi vida espiritual. Es mi responsabilidad pelear la batalla por mi hogar, por la iglesia. Pero también es responsabilidad de usted, de manera individual, pelear por usted.
Usted es hijo de Dios, el Señor lo escuchó a usted. Este pueblo era bien listo. Por eso es que Juan le dice, oh, generación de víboras, ustedes son bien truchas. Dicen en México, ustedes son bien truchas, ¿verdad? Ajá, aquí no pasan de listo, Juan. No, aquí no es así. Ustedes son judíos, sí, pero no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, las obras de Dios las harían. Y Jesús se lo dijo, San Juan capítulo 8, versículo 36. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacen. Se lo dijo al pueblo judío. Es que nadie se salva por estar en una iglesia, nadie se salva por pertenecer a una religión, nadie se salva por tener una nacionalidad. Nos salvamos por tener a Jesús en nuestro corazón. Tenerlo en el corazón y permanecer fieles a Él. Eso es lo que provoca salvación en nuestra vida. Pero si yo digo, voy a aceptar a Jesús y después, yo puedo ir a bailar, puedo hacer esto. No hay nada de eso en su vida, hombre. Tiene que haber una transición. El mundo quedó atrás. Ahora me toca vivir el mundo de Dios. Me toca vivir, hermano, lo que es la cultura cristiana, la cultura espiritual, no la carnal. No lo carnal. Tengo que vivir lo espiritual. Y es lo que mucha gente no quiere. La gente quiere comer pescado, pero no se quiere mojar. Yo sé que me entendió. Sí, donde quieren comer los mejores pescados, pero no quieren mojarse. Que se moje otro. Hermano, la vida no funciona así. Tenemos que cada quien enfrentar, hermano, con valor, con fe y determinación, nuestras propias responsabilidades, luchas y batallas espirituales. Es cada quien tenemos que pelearla. Si es bueno ayudarnos, es bueno que ustedes por mí, yo oro por usted, está bien. Pero usted necesita tomar el toro por los cuernos. Usted pelee por su familia, pelee por su vida espiritual. Pelee esa batalla usted, hágase un guerrero de Dios. No voltee a ver atrás, échale para adelante en el nombre de Jesús. Sigamos, porque si me estoy enojando, hermano. Dice así, estamos todavía en el 10, ¿verdad? O el 9. El 11, tan rápido, hermano. Y respondiendo le dijo, mira, aquí va la transición. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Palabra sencilla, no seas egoísta, comparte con los demás. ¿Entendió esto lo que le dije? ¿Sabe qué dijo Jesús? Si de gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Usted sabe cuántas personas, familiares suyos, amigos, conocidos, vecinos, están necesitando, aunque sea $20 para darle comer a sus hijos? Y aquí estamos presumiendo que tarjeta de crédito, que las mejores compras, que carros del año. I'm sorry, hermano Ángel. Sí, pues sí, los mejores zapatos. Y ya no compramos zapatos en la Walmart porque es de segunda categoría. Yo solo por el JCPenney para arriba. ¿Entiendes? Si son los mismos, hermano, allá valen 100, aquí valen 20. Son los mismos. Yo siempre digo una cosa, la ropa no hace guapo al mono, el mono hace guapo a la ropa. Si el mono está feo, que se vista de seda, el mono sigue siendo. ¿Verdad que es cierto, hermano? El mono, el que es feo, hombre. Es la verdad, hombre. Se ponen ropa para verse elegante, hermano. Entre más ropa se ponen, más feo se ve. Bueno, sigamos de ese. Después de un hablamos de moda. Pero es muy importante esto, hermano, que nosotros entendamos algo. Yo dije el otro día esto: si Dios te pide algo, es porque Dios te quiere bendecir. Y si Dios te bendice, es porque Dios te quiere pedir algo. Normalmente vemos, Dios me bendijo con $2,000. Aleluya. ¿Cuándo nos acordamos de que tiene necesidad? Nunca. ¿A qué no? $2,000. ¿A dónde vamos, vieja? Bueno, ponemos un viaje para Acapulco. Y empieza la gente a buscar boletos. Ahora tenemos billetes, vámonos. ¿Quién se preocupa por los pobres? ¿Quién? ¿Tú sabes cuánta gente necesitada hay a tu alrededor? Mire, yo viví en mi país esto. Había un tiempo que yo comía una vez en el día. ¿Y sabe a qué hora lo comía? A las 9 de la noche. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar, hermanos, 13 días sin comer porque no tienes que comer en tu casa. Yo sé lo que es eso. Yo tengo un sobrino mío que está aquí en Norfolk, aquí en Nebraska. Ya es hombre, tiene su familia y le doy gracias a Dios porque está más alto que mí, está más gordo que yo ahora. No es que yo esté gordo, tampoco me estoy ofendiendo.
Pero mire, hermano, le voy a decir algo. Este niño, cuando estaba pequeño, estaba en preescolar y estuvo en primer grado. Y más de una vez nos llamaban a la maestra que lo fuéramos a traer porque se había desmayado y de hambre. Eso duele mucho, hermano, ¿sabes? Y cuando tú no puedes hacer nada y estás sirviendo a Dios y estás luchando cada día por no bajar la guardia, por no darte por vencido, y te das cuenta que en tu casa no hay comida y tú vas y trabajas y no puedes. No puedes. ¿Cuánta gente cree que hay así? Estamos viendo mucho con Claudia la noticia sobre esas personas que vienen de Honduras pasando eso. Eso es una crueldad, hermano. Mira, hermano, solamente la gente que lo experimenta sabe lo que se siente, cómo se le descarga el alma a uno. Ver a tu hijo de 3 años pidiéndote comida y tú no tienes. Que llega un tiempo que nomás tienes un plato de comida y tienes que decidir qué vas a hacer con él. Y nosotros aquí presumimos tantas cosas. Llegamos al extremo que decimos, ay, no quiero comer esa comida, es que me engorda. Aquí no comemos porque no nos queremos engordar. En nuestros países la gente come lo que venga al plato, hermano. Podemos ayudar. Si estamos en esa transición espiritual, miremos por la necesidad de la gente. Cuando usted le da al pobre, dice la Biblia, a Jehová presta, y el favor que usted le hace le será regresado. Eso dice la Biblia en el libro de Proverbios. Dios nos llamó a nosotros, no solamente para predicar el evangelio con nuestra boca, sino también con nuestros hechos. ¿Cuánta gente necesita ayuda de usted? De mí, de nosotros. Miren nuestros hermanos en Haití, hermanos. ¿Cómo están? Se reúnen en una casita, hermano, que le queda la lluvia encima y ahí están alabando el nombre de Dios. Y lo que tenemos nosotros. ¿Saben qué es lo que falta aquí en Estados Unidos? Que en vez de sillas, hay hamacas. Eso es lo que falta para que esté la gente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Silenciándose. ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Santo! 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 Y después, si la predicación está toda así media triste, bien dormidos. Porque lo tenemos todo, gracias a Dios. Y si lo tenemos todo, compartamos con la gente de ese todo que tenemos. Juan le dijo, oye, pongan atención. Ustedes quieren verdaderamente ser pueblo de Dios, tienen que experimentar esa transacción en su vida. Ya no tienen que ser egoístas y ambiciosos, solo pensando en usted. Piensen en las demás personas. Por eso es que Jesús siempre hace eso, hermano. Mire, hermano, dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, de que Dios, Jesús, le da semilla al sembrador. Yo estaba leyendo la historia, hermano, de lo que era la Unión Soviética, cuando hubo una gran depresión en la Unión Soviética. Y el que estaba ahí, el líder, fue a los graneros y miró cuántos a maíz y sorgo y había. Y esta persona dijo, bueno, si nos comemos todo este montón que tenemos acá, ¿qué comemos después? ¿Y sabe qué hizo? Empezó a racionar la comida al pueblo y agarró gran parte de lo que tenía y lo empezó a sembrar. Cuando empezó a levantar la cosecha, empezó a suplir las necesidades del pueblo. Pero si se hubieran comido todo lo que había, después se hubieran muerto de hambre. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces llega mucho dinero a tu mano, mucha bendición a tu mano, no te las comas. Siémbralo. Siémbralo en el reino de Dios. Bendice a las personas que tienen necesidad. Y cuando tú tengas necesidad, vas a levantar lo que sembraste. Sé inteligente. Dice que echa tu pan sobre las aguas porque no sabes el día que lo vas a levantar. Imagínate, aviéntese un pan en el agua, ¿cómo se deshace? Por mucho que tú des por perdido la ayuda que le des a alguien, siempre vas a levantar de esa ayuda. Pero cuando lo experimentas, cuando tienes una transición cultural en tu vida, ya no vives bajo la cultura egoísta del mundo, ahora vives bajo la cultura servicial y bondadosa de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Vamos terminando. Dice mi esposa esto.
Usted dice 3 veces, vamos terminando. Y ya va una. No tiene idea, hermano, las luchas que tengo en la casa. Pero gloria a Dios. Diego platicando. ¿Dónde estamos? Él le dijo, tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Se lo va a traducir de publicanos, políticos. Eran ladrones. ¿Se acuerda de Saqueo? Hasta el nombre de Saqueo, estaba saqueando a todo el mundo de la vida. Era pequeño de estatura, pero tenía un corazón tan avaro, hermano, que no le cabía en el pecho. Era recaudador de impuestos, era mañoso, era ladrón. Y por eso, hermano, es que a los publicanos no los querían. No republicanos, No me tengan problemas con Donald Trump. Es publicano. Un día el hermano le dijo republicano. Y estaba haciendo demócrata viejo. Estas personas, hermanos, llegaban donde el pueblo de Israel, oiga, venimos a levantar recaudar los impuestos. El pueblo de Israel le daba la cantidad correcta, ellos le daban al gobierno el 20% y se quedaban pagando el 80%. Igual que los políticos hoy día. Otro día hablamos de política. Pero para que se den una idea cómo eran los publicanos, no eran buena gente. Dice, ¿dónde estamos, hermano? El 12. Vinieron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron, mire que bien visto, maestro. Nomás. Vienen de robarle al pueblo y después, ay, maestro. Ay, madre mía, tenían como 3 caras estos amigos. ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Estaba quitando impuestos más de la cuenta. Y si había un pueblo, una familia que no podía pagar los impuestos, hasta le quitaban a la familia para que se fueran de esclavos. Eran mañosos, pero se querían bautizar siendo mañosos. Ahora no se puede. El otro día escuché una noticia y me dio mucho gusto. En Alemania aprobaron una ley que dice que cualquier político que robe dinero en el gobierno, si regresa todo lo que se robó, le van a dar nomás 30 años de cárcel. Pero si no lo regresa, se lo van a duplicar por 60 años de cárcel. Y dije yo, hombre, si hicieran esto en toda América no hubieran políticos. Estuvieran llenos todas las cárceles, hermanos. Porque la gente entra ahí con un par de zapatos y salen con mansiones de 60 millones de dólares. No sé de dónde. Pero ¿quién los paga? El pueblo. El pueblo los paga, hombre. Ahora, imagina una persona que haga eso y llega a una iglesia, hermano, me quiero bautizar. Ok, primero arrepiéntase, regrese lo que se ha robado y después viene. No regresa nunca más. No va a regresar. ¿Por qué razón? Porque quiere jugar a las 2 lugares. No se puede. No se puede, aunque se bautice y sigue de mañoso, se va a perder. Tiene que dejar, tiene que renunciar a esa vida pasada, tiene que renunciar a esa cultura que le está dañando, le está lastimando, esa cultura tradicional. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que el mundo no nos quiere a nosotros. No nos quiere por eso, porque no somos iguales. Ahora, si te ve un cristiano con una Biblia en la mano y todavía sigue haciendo las cosas del mundo, diga, amigo, ¿qué está pasando? Tienes que experimentar esa transacción en tu vida. Ya no eres del mundo, ya eres un hijo de Dios. Sigamos pues el versículo 13, ¿verdad? 14, 13. El 14. También le preguntaron unos soldados. Ahí va la policía, aquí no hay mordida, hermanos. Unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión. ¿Tú sabes qué es lo que se hace normalmente en México? Jefe, para los chescos, para las tortas. Ya los policías no así puro lleno de chesco y torta. ¿Entiende? Son muy pocos los policías. Sí hay policías honestos en todas partes. Pero le voy a decir sinceramente, hermanos, la verdad. Son más los deshonestos que los honestos. Yo trabajé con un amigo mío, trabajamos en una compañía de petróleo en la de Guadalajara y me dice, yo pertenecía a la policía en Jalisco. Y cuando yo apliqué a la policía, me llamó el jefe y me dice, venga, si en 6 meses
tú no tienes 2 casas aparte de la que tienes, yo te corro a la policía. ¿Qué le estaba diciendo? De esa idea. Los soldados llegaron, ¿qué hacemos? No extorsionen a la gente. Parece que desde allá estaban las mordidas, ¿verdad? Desde allá. Yo le voy a explicar algo. Yo recuerdo, yo le dije a un hermano, mire, cuando vayas a México, no hagas eso. Porque tú te estás haciendo parte de esa actitud mala de las autoridades. Si te ponen un ticket, te lo pongo y tú ve a pagarlo a donde tienes que pagarlo, pero no estés pagando mordida, porque tú te haces cómplice de esa mala actitud de esa persona. ¿Sabes por qué la gente hace eso? Porque hay quien se los compra. Ponga atención, si toda la gente dijera, ¿sabes qué? Nada, amigo, tú tienes un salario y vives de eso, se acaban todas esas cosas. Pero la gente queda haciendo eso porque hay quien les pague por eso. Vamos a terminar, yo llevo las 2. Llevo 2 veces, falta una. Dice, ¿dónde estamos? Dice, y le dijo, no hagáis extorsiones a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es difícil, ¿verdad? Escuché a una persona que salió electo para diputado aquí de México y dijo, con el salario que me van a dar ahí yo no voy a ajustar para mantener a mi familia. Entonces póngase a vender taco, amigo. Eso es lo que hay. ¿Usted para qué se metió? Yo entiendo que la gente que se mete a la política es para ayudar al pueblo. Eso es lo que yo entiendo. No es para hacerse rico ellos o para darse la vida así de millonario. Ese es el salario que hay, eso es lo que hay. Si lo quiere, bueno, si no, pues vete a vender taco, amigo. Pero estaba quejándose porque muy poco le pagaban como diputado. Ni siquiera se había sentado y ya estaba quejándose. Contentaos con vuestro salario, le dice Juan. Y dice el versículo otro que sigue, no estamos en el 15, ¿verdad? El 15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. A él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí vamos, ahora la tercera mitad, vamos a terminar. Entonces se da cuenta, necesitamos hacer esa transacción a nuestras vidas. No tenemos que vivir como el viejo hombre, tenemos que vivir como el nuevo hombre. Dice la Biblia, creados en Dios en la justicia y en la santidad de Jesús. Es muy importante eso, hermanos. Ya no somos del mundo, no podemos estar viviendo las cosas que el mundo vive. Tenemos que vivir las cosas que Jesús nos enseñó con su vida y con sus enseñanzas que trajo a través de los apóstoles a nuestra vida. Amén. Póngase de pie, nos vamos a orar al Señor. Dámosle gloria a Jesús. Gloria sea a Jesús.